Buenas tardes con todos los presentes. Un saludo afectuoso para quienes forman parte de la Universidad de las Américas. Nuestro estudio se basa en la prevalencia de síntomas osteomusculares asociado a las condiciones de trabajo en el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba en el periodo junio-agosto 2024. Quienes somos los autores, Gladys Arteaga y Byron Aro. Para entender la temática tenemos que saber acerca de los trastornos musculoesqueléticos. Por trastornos musculoesqueléticos se entienden los problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Estos abarcan todo tipo de dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y discapacitantes, según Ludman, colaboradores, en el 2004. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, 1.710 millones de personas padecen de trastornos musculoesqueléticos en el mundo, de los cuales la lumbalgia es el más común y se considera la principal causa de discapacidad. Sin embargo, en nuestro estudio nos referiremos al dolor cervical que ha sido obtenido mediante datos como el más prevalente. En Europa, según OSHAS, menciona que las enfermedades debido al trabajo constituyen alrededor de 2.4 millones de muertes en todo el mundo al año, de las cuales 200.000 corresponden a Europa. Y en Ecuador, según un estudio comparativo realizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre los años 2015 y 2017, determinó que la mayor carga de morbilidad laboral se debe a desórdenes musculoesqueléticas con el 87%. Siguiendo con la revisión de literatura, tenemos 3 estudios que dan referencia a nuestra investigación en cuanto a objetivos. El primer estudio que revisamos fue realizado en Chile en el 2022 por el autor Vega y sus colaboradores, quienes determinaron que entre los docentes que tienen mayor prevalencia de trastornos musculoesqueléticos son aquellos que tienen más de 45 años de edad, y que dentro del más prevalente en cuanto a síntomas musculoesqueléticos está el dolor de espalda con un 80.8%, seguido de los dolores de cuello y hombro con un 67%. También tenemos el estudio en Turquía que se realizó en el 2022. Aquí se estableció, a diferencia del estudio anterior, que los trastornos musculoesqueléticos son de 64.9%, el síntoma mayor fue en cambio el dolor de cuello con un 55.5%. Y en Filipinas el tercer estudio fue realizado en el 2020. La prevalencia en cuanto a porcentaje de los trastornos musculoesqueléticos fueron de 74.5%. Y las variables que mostraron relación significativa con los síntomas musculoesqueléticos fueron la edad y el dolor de piernas con un valor P menor de 0.05, y también la relación entre el índice de masa corporal con el dolor lumbar con un valor P de 0.04. Aquí tenemos el de Chile, el de Turquía y el de Filipinas. En cuanto a objetivos, nosotros determinamos que el objetivo es, valga la redundancia, determinar la relación existente de la prevalencia de síntomas osteomusculares entre el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol, ubicado en Riobamba, y que esto va a estar asociado a las condiciones de trabajo en el periodo de junio a agosto del 2024. Materiales y métodos. Tipo de estudio. El estudio que hemos realizado es observacional, analítico, descriptivo y de corte transversal. Una población de 104 participantes que forman parte del personal de nuestra institución, que ha sido investigada, dividida en 33 profesionales del personal administrativo y 71 del personal docente. El muestreo es no probabilístico por conveniencia. Nuestro instrumento de recolección se basa en la encuesta de condiciones de trabajo y salud en Latinoamérica, segunda versión 2018, y el cuestionario nórdico estandarizado. Para nuestro análisis de datos,
hemos definido las siguientes variables. La dependiente o de resultado, que trata acerca de la enfermedad propiamente dicha en nuestro objetivo de estudio, que en este caso son los síntomas musculoesqueléticos. La variable de exposición, en la cual está la ocupación, dividida en personal docente y administrativo. Y las variables independientes, que son aquellas que se han obtenido del cuestionario que nosotros hemos podido aplicar para este estudio, que son sociodemográficas, el sexo, edad, nivel de educación, condición laboral, información específica de sus actividades laborales, que las hemos obtenido justamente del cuestionario que he citado previamente. Para el análisis descriptivo de nuestros datos se han ocupado frecuencias absolutas y relativas, prueba de independencia de variables en base al chi cuadrado y prueba exacta de Fisher, y de la misma forma la regresión logística con el odds radio crudo y ajustado. Entre los resultados tenemos la primera tabla, la cual describe estos datos en cuanto al área sociodemográfica y condiciones de trabajo de salud en el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa Santo Tomás de Apóstol. De los participantes, como se mencionó anterior, tenemos 104 participantes en la investigación, que se dividen en 71 participantes que corresponden a docentes y 33 participantes que corresponden a administrativos. Dentro de las variables significativas tenemos las horas semanales de trabajo, la frecuencia de posición de pie y la frecuencia de posición sentada. Pero vale recalcar que comparando tanto sexo femenino y masculino, tenemos que en docentes hay un mayor porcentaje de docentes en cuanto a mujeres, con un 60.6%, y administrativos en comparación con administrativos que hay mujeres en cuanto a 45.5%. Y describiendo las variables significativas tenemos que entre las personas que trabajan semanalmente entre 50 y 64 horas semanales, entre los docentes tenemos que hay 19.7%, a diferencia de administrativos hay 0%. Entonces podemos determinar que si el valor P es menor de 0.5, entonces hay diferencias significativas. Al igual que hablamos que en la frecuencia de posición sentado, podemos decir que entre las personas que dijeron que algunas veces están laborando en posición sentada, en docentes hay un 85.9%, a diferencia de los administrativos que hay un 42.4%. También se pueden ver las diferencias significativas en estas variables. En nuestra tabla 2 vamos a hablar netamente acerca de la prevalencia de molestias musculoesqueléticas en la región cervical en el personal docente y administrativo de la institución que nosotros hemos investigado. Para esta tabla nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es la variable de exposición, justamente la ocupación. Tenemos en esta misma tabla como análisis que el personal docente lógicamente durante los 12 últimos meses ha referido tener molestias con un 54.9% versus lo que es el personal administrativo con el 45.5%. Durante los últimos 12 meses el valor P realmente no ha sido significativo. Y lo propio ocurre también durante los últimos 7 días, en los cuales podemos notar que su valor P tampoco es significativo. Y en último término, ante el impedimento para laborar en los últimos 12 meses tampoco lo es. En este punto, para la interpretación propiamente dicha y el objetivo de nuestro estudio, tenemos que determinar que existe, una ausencia de diferencia en cuanto a lo que es el personal docente y administrativo. En tal virtud, nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Continuando con lo que son las variables independientes, tenemos que hablar acerca de lo que es del sexo y podemos determinar que durante los últimos 7 días hemos encontrado un valor significativo de 0,02 en el cual el sexo femenino es el más afectado con el 53.4% versus lo que es el 23.9% del sexo masculino. En este punto y según las investigaciones que nosotros hemos podido analizar,
se podría determinar que el sexo femenino es más afectado en base a que obviamente tienen una menor cantidad de masa muscular respecto a lo que es los hombres, en definitiva. En el grupo de edad encontramos que el rango más afectado se encuentra entre 40 y 49 años y que aducen tener molestias durante los últimos 12 meses con un valor P de 0,025. En este rango de edad hemos podido determinar que entre los 40 y 49 años existe el 69.4% de afectación. ¿Cómo podemos definir esto según las investigaciones que hemos podido notar? Que obviamente a menor edad quizás existe menor experiencia en cuanto a la realización de actividades. Y obviamente quienes tienen más años, en este caso ya tienen una experiencia mayor. Por ende, en este rango de edad entre 40 y 49 años, obviamente que serían las edades medias en el trabajo, todavía puede existir cierto rango de probabilidad de cometer errores durante los ejercicios en las actividades laborales que realizamos. De la misma forma, en las horas diarias de trabajo se han presentado molestias durante los últimos 7 días con un valor P de 0,035 en significancia, en los cuales el mayor rango se encuentra entre 10 a 12 horas con el 66.7%. En este punto hemos podido determinar que en este punto justamente de las horas de trabajo, que es donde se enfoca la mayor cantidad del personal, se van a ver justamente por este porcentaje mayor afectación. Y obviamente aquellos que laboran más de 13 horas, obviamente no presentan molestias como podemos ver durante los últimos 7 días. En cuanto a lo que tiene que ver en relación horario laboral y la vida social, encontramos que existe impedimento para laborar en los últimos 12 meses con un valor P de 0,09 de significancia, en los cuales aquellos que aducen tener una relación adecuada, como bien, encontramos el 92.9% y también como muy bien el 96.4%. En cuanto a la percepción de salud, podemos determinar que durante los últimos 12 meses existe un valor P de significancia de 0.048 y en la cual aquellos que refieren tener un estado de salud regular y buena son los mayores porcentajes, es decir, regular con el 77.8%, es decir, no tienen un estado de salud muy adecuado, mientras que aquellos que refieren tener la buena presentan un 52.3%. Que se confirma también en las molestias durante los últimos 7 días, en los cuales encontramos un valor P de 0,029 y que reafirma la hipótesis previa, en los cuales aquellos que refieren no tener una salud muy buena, es decir, regular, presentan un valor de 77.8% y en buena con el 38.6%. Hemos hecho un cruce también entre las 4 semanas con dolor de espalda y lo que es el dolor cervical en este caso, encontrando que hay molestias durante los últimos 12 meses con un valor P menor a 0,01 de significancia. Y quienes refirieron sí tener este dolor de espalda han sido el 70% de las personas. Lo mismo se presenta durante los últimos 7 días con un valor de significancia menor a 0,01, en el cual encontramos que aquellos que respondieron que sí, el 56.7%. Siguiendo con la tercera tabla de resultados de datos, hicimos un análisis multivariado sobre las molestias, en este caso el dolor cervical, que es mayor prevalente en nuestro estudio. Bueno, esta valoración, bueno, la hicimos con un intervalo de confianza del 95%, y entre los datos en los cuales hemos encontrado las variables que están asociadas significativamente a los síntomas osteomusculares están el sexo, el grupo de edad, la frecuencia de posición sentada y la autopercepción de salud. Pero también es importante en la variable de ocupación que tenemos, en los que tenían dolores cervicales en los últimos 12 meses, tenemos que tiene un odds ratio ajustado en el grupo administrativo principalmente, está el 0.8 en cuanto a factor protector, o sea, tienen un factor protector el personal administrativo, tanto en dolor de cuello en los 12 meses como en los últimos 7 días. Hay factores de protección.
En los 12 meses es 0,8 y en los 7 días es 0,5. En el sexo, podemos determinar que en las personas que dijeron tener el dolor de cuello en los últimos 7 días, los hombres, el sexo masculino, tiene un factor de protección de 0,3. En cambio, en el grupo de edad, podemos ver todo lo contrario. En el grupo de personas que tienen entre 40 y 49 años, tienen en cambio 5,7 veces más de riesgo de padecer un dolor de cuello en los últimos 12 meses, a diferencia de los otros grupos de edades. Están comprendidos entre 20 y 39 años y mayores de 50 años. En cuanto a la variable de frecuencia de posición sentada, podemos ver que las personas que dijeron tener dolor de cuello en los últimos 7 días, muchas veces, las personas que pasan muchas veces en posición sentada en su horario laboral tienen 9,2 veces más de riesgo de padecer el dolor de cuello en los últimos 7 días. Y por último, dentro de las variables asociadas significativamente está la autopercepción de salud, que podemos ver que tanto en el grupo que dijeron tener dolor de cuello en los últimos 12 meses, tienen un factor de protección los que decían tener y autopercibir una salud excelente. Y en cambio, en el grupo que dijeron tener una salud excelente, en el grupo que dijeron tener dolor de cuello en los últimos 7 días, tienen un factor de protección de 0,4 y de 0,1 en el grupo que decía tener salud buena. Dentro de las conclusiones que hemos podido referir en nuestro estudio, el síntoma osteomuscular más prevalente es el dolor de cuello, seguido de dolor de espalda baja. Los docentes sufren más dolor de cuello a diferencia que el personal administrativo, que tiene un factor protector, aunque entre grupos las diferencias no son significativas. Las variables que están relacionadas significativamente con los síntomas osteomusculares, cervicalgia, es la edad, sexo y la frecuencia de la posición sentada y la autopercepción de su salud. Los que consideran tener una salud regular tienen mayor prevalencia de cervicalgia. Las personas que laboran sentadas y refirieron hacerlo en su jornada muchas veces tienen mayor riesgo de padecer dolor de cuello. Entre las limitaciones que encontramos en nuestro estudio está el tamaño de muestra. Recordemos que nuestra muestra fue de 104 personas a las cuales se evaluaron, ¿no? Por obvias razones, bueno, hay limitaciones en cuanto a los resultados. Entre las otras también está la elección del grupo. Nuestro grupo de exposición fue el de la ocupación. También hay bastantes limitaciones en este grupo, ya que se pudo ver igual en el estudio que hay otras variables más significativas que la que nosotros elegimos. Y en cuanto al tipo de muestreo, también es una limitación importante, ya que bueno, es un tipo de muestreo no probabilístico, es por conveniencia y pueden haber hay sesgos que se pueden presentar justamente debido al tipo de muestreo y al tipo de estudio también. Puede haber un sesgo de recuerdo, ya que se invita a los participantes a recordar, en este caso, de síntomas pasados, ¿no? Entonces pueden haber ahí sesgos y esas pueden ser limitaciones para obtener resultados, se podría decir, más fidedignos, ¿no? Y significativos. En cuanto a recomendaciones, bueno, nosotros recomendamos realmente gestionar planes y políticas que garanticen un seguimiento y evaluación constante en los puestos de trabajo y que fomenten la ergonomía, ya que está bastante relacionado los síntomas osteomusculares con el tener una buena ergonomía, el tener buenos diseños de puestos de trabajo en el área laboral. También tenemos que desarrollar un plan enfocado en actividades físicas como ejercicio, acorde a las edades y necesidades del personal, además de fomentar las pausas activas. Y como por último, tenemos que establecer un diseño que certifique la vigilancia de salud ocupacional de manera periódica, ya que esto va a garantizar incluso poder planificar, gestionar planes de prevención, más que de curar, prevención sobre todo. Agradecimientos. Queremos agradecer al personal participante que labora en la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de la ciudad de Riobamba.
a nuestro tutor y docentes de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional, que fueron de gran ayuda y dirección para el desarrollo de esta investigación, a nuestra familia, compañeros y amigos. Bueno, por último tenemos nuestras referencias, en la cual basamos todos los resultados, la información de nuestro estudio. Les agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias.